Buenas tardes, estimados estudiosos. El día de hoy vamos a tener nuestra videoclase número 3 de la asignatura Gestión de Proyectos. Les doy la bienvenida a las personas que pueden estar conectadas en este momento. Veo que está conectado Eli y las personas que se puedan ir conectando a través de la videoclase. También, pues, para las personas que no puedan ver o estar en esta videoclase, pues quedará grabada como las anteriores y la podrán encontrar en la parte de módulos en su plataforma. Bueno, para el día de hoy, pues lo que les quiero dar a conocer son algunas definiciones importantes que ustedes pues ya podrán ver en su material de estudio, pero las cuales pues quiero hacerles algunas aclaraciones. Y también les voy a mostrar qué actividades tenemos para nuestra asignatura. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder darles a conocer esta información. ¿Listo? Primero vamos a ingresar entonces a nuestra plataforma. ¿Sí? En nuestra plataforma tenemos entonces para nuestro módulo 3, que es sobre evaluación ambiental de un proyecto, tenemos un material de estudio, una infografía y un material complementario. Recuerden que el material complementario pues lo encuentran por la parte de la biblioteca UMB virtual. Siempre recuerden utilizar esta herramienta y las bases de datos que tienen allí, que ya en algunas videoclases les he explicado cómo hacer esta búsqueda. Tenemos dos actividades evaluables para este tercer módulo. Una es una actividad que está en inglés, entonces es un foro, la idea es que ustedes pues también respondan en inglés, ¿sí? Es para que ustedes vayan practicando este idioma. Y también tenemos una evaluación en la cual van a entrar temas tanto del módulo 2 como del módulo 3. ¿Listo? Porque pues para esta evaluación recuerden que en nuestro módulo 2 presentamos dos actividades prácticas, que fue el preinforme y el informe sobre el tema de materias primas y residuos en una empresa o en una industria. Entonces, en nuestro módulo 3 tenemos estas dos actividades. Recuerden las fechas de cierre, ¿sí? Algunas personas me han solicitado extensiones en tiempo y les recuerdo que esto pues no es permitido por la universidad por el tema de calidad, ¿sí? O sea, tiene que ser de pronto alguna situación muy justificable, muy importante para que se puedan hacer estas extensiones de tiempo. Entonces mi recomendación es a que estén pendientes de las fechas de cierre y que presenten sus actividades dentro de los tiempos establecidos. Igualmente, entonces, tenemos pues nuestra última actividad, que es una evaluación, ¿no? Entonces, esto básicamente les quería mostrar frente a los módulos, ¿sí? Vamos a ver entonces, ahora sí, a entrar como en los temas que vamos a ver el día de hoy. Y son, pues primero el objetivo es darles a conocer a ustedes dos temas. Uno, la evaluación ambiental estratégica y el otro, la evaluación ambiental de proyectos. Entonces vamos a ver la diferencia entre estos dos tipos de evaluación, ¿sí? El día de hoy entonces vamos a ver los temas a tratar en este módulo, que ya los acabamos de ver: la definición de evaluación ambiental estratégica, las fases de esa evaluación, la definición de evaluación ambiental de proyectos o básica, que digamos que es un símil, la definición de un impacto, la definición de un impacto ambiental y los requisitos mínimos de un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué estamos viendo esto dentro de nuestra asignatura de gestión de proyectos? Porque, como van a ver, todo esto se aplica en algún momento a algún proyecto, ¿sí? Existen los proyectos ambientales, pero también existen cualquier otro tipo de proyectos en el sector industrial, en el sector petrolero, y todos deben tener una fase o una parte ambiental, ¿sí? Entonces, y siempre, para que nuestros proyectos sean viables, van a tener que tener esta parte ambiental, ¿sí? Porque puede que sean económicamente muy rentables,
pero si ambientalmente no cumple con los requerimientos mínimos, pues el proyecto no se va a poder desarrollar, sea del sector que sea. Entonces, de ahí la importancia que nosotros sepamos o conozcamos los diferentes tipos de evaluación ambiental estratégica o ambiental de proyectos. ¿Sí? Entonces, nuestros temas, eh, las características, los objetivos y los principios de la evaluación ambiental. ¿Sí? Estos son como los temas que estamos tratando dentro de este módulo. Pero dentro de nuestra videoclase del día de hoy vamos a ver el siguiente tema, que es el tema de los tipos de evaluación ambiental. Y tenemos la evaluación ambiental estratégica y la evaluación ambiental de proyectos. Entonces, permítame, vamos a proyectarla. Okay. Frente a la evaluación ambiental estratégica, pues eso es un proceso que es sistémico o sistemático para incorporar los temas ambientales en las decisiones estratégicas del desarrollo. ¿Sí? El Ministerio de Ambiente, de Vivienda y Desarrollo Territorial en su entonces, ¿sí? Se tenía este nombre, actualmente es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En esa época elaboró una guía de evaluación ambiental estratégica, ¿sí? Donde se hacían aclaraciones frente al alcance que iba a tener este tipo de evaluación ambiental y recomendaba una metodología, ¿sí? Para aplicar ese instrumento. Entonces miren que aquí ya empezamos a ver ciertos elementos importantes, ¿sí? Que son, que habla es de las decisiones estratégicas, ¿no? Entonces esto ya nos empieza a dar unas luces sobre qué estamos hablando. Entonces estamos hablando sobre proyectos o sobre temas de desarrollo muy grandes. Tenemos ejemplos, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial, o todas estas decisiones o ya los planes que hacemos a nivel nacional, a nivel regional, inclusive a nivel municipal, consideran este tipo de evaluación ambiental estratégica. Las fases que tenemos para este tipo de evaluación es que tenemos un marco o se elabora un marco estratégico de esa evaluación, ¿sí? ¿Qué alcance va a tener? Delimitamos un modelo de evaluación ambiental, ¿sí? Hacemos un análisis y un diagnóstico ambiental. Entonces miren que los primeros pasos, básicamente lo que definimos es en general ese marco en el que nos vamos a basar y hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Y qué modelo vamos a usar. Pero tenemos que hacer un diagnóstico ambiental, ¿sí? Entonces en esto es un punto en común en los dos tipos de evaluación, porque de todas formas tenemos que saber cómo se encuentra el ambiente en este momento, ¿sí? Y hacer un análisis de eso. Luego entonces vamos a tener opciones. O sea, si ya sabemos cómo se encuentra el territorio, ¿sí? Vamos a proyectar diferentes tipos de propuestas. Y dentro de esas propuestas lo que vamos a hacer es a seleccionar una de ellas, ¿sí? Que ambientalmente pues sea mejor o sea más favorable. Y vamos a tener otra fase de prevención y seguimiento, ¿sí? Y finalmente vamos a elaborar y consultar informes finales. Miren que el proceso se basa en el tema estratégico, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diagnosticar o qué es lo que vamos a seleccionar también dependiendo de las necesidades que se tengan? ¿Sí? Vamos a hacer evaluar diferentes opciones y finalmente pues vamos a tener un documento en el cual se va a recopilar todo esto. Lo importante que quiero que sepan es que este tipo de evaluación ambiental pues generalmente la realizan son sectores del gobierno, ¿sí? O también de pronto a niveles de organizaciones muy grandes, y lo importante es que esto se hace desde la parte estratégica de la organización, ¿sí? Es decir, no depende de los niveles más bajos o de los empleados, digámoslo así, sino que depende de las cabezas, si son en el caso del gobierno las cabezas de sector,
o digamos también en el caso de las organizaciones o empresas grandes, de la parte directiva, pero a nivel estratégico. ¿Sí? Entonces, de las directivas. Entonces, este tipo de evaluación siempre nace de eso. Requiere también mucha voluntad de parte de estos sectores estratégicos para realizarse. Entonces, aquí vemos esta evaluación que se hace desde ese marco estratégico. Les hablaba de las fases, ¿no? Entonces, permítanme un segundo. Las personas que están conectadas o que se acaban de conectar, les pido el favor de que silencien sus micrófonos y que realicemos o los activemos apenas terminemos la presentación. Bueno, muchas gracias. Entonces, las fases de la evaluación ambiental estratégica. Entonces, lo que les decía, tenemos el marco ambiental estratégico, que de allí vamos a establecer las bases del plan, ¿sí? Y el contenido que vamos a tener en ese documento ambiental marco, ¿sí? Como en el marco estratégico. Entonces, miren que aquí hay unos insumos que vamos a requerir, que son, en este caso, el marco de referencia ambiental del plan. ¿Sí? También, entonces, en la siguiente fase, que es definir el alcance, vamos a determinar qué alcance va a tener esto. Y vamos a realizar unas consultas a los diferentes agentes o actores para consensuar nuestro documento y cómo van a ser los canales de comunicación. ¿Sí? De allí vamos a tener un documento marco de la evaluación ambiental estratégica. El modelo de evaluación ambiental es o hace referencia a cuando nosotros vamos a definir qué modelo vamos a usar. ¿Sí? ¿Qué herramientas también vamos a usar para analizar esa información? ¿Sí? O sea, ¿qué sistema de información vamos a manejar? ¿Sí? Entonces, allí definimos eso, el sistema de información, cómo, qué herramienta vamos a usar. En el diagnóstico ambiental, pues tenemos que hacer un análisis y un diagnóstico de la situación actual. Entonces, recuerden que siempre los diagnósticos ambientales hacen referencia a cómo están los recursos en el momento en el que estamos o en el momento en el que estamos haciendo, digamos, ese diagnóstico, ¿sí? Entonces también se hacen consultas con los actores y se definen objetivos ambientales a nivel operativo. Entonces miren que todas estas fases son secuenciales, ¿no? No puedo realizar una antes de la otra, o sea, en desorden. Siempre tienen que ser como en un orden secuencial para que se puedan ir realizando. Luego hacemos la evaluación ambiental de alternativas. Y allí entonces es cuando tenemos diferentes opciones, ¿sí? A nivel de estratégica o a nivel operativo. Y en ese caso entonces lo mismo, hacemos consultas. Miren que todo el tiempo en este tipo de evaluación ambiental estratégica, todo el tiempo estamos haciendo como consultas, nos dice a los agentes de comunicación, pero realmente es porque es un proceso consensuado dentro de los diferentes actores. Y de allí nos salen unas opciones de alternativas evaluadas a nivel ambiental. Luego en la fase de prevención y seguimiento, entonces está que identificamos los instrumentos de gestión ambiental, ¿sí? Y las medidas de seguimiento que vamos a realizar. Entonces allí salen nuestras medidas del plan. Y finalmente pues está la fase de elaboración y consulta de informes finales, que es cuando nosotros ya plasmamos todo lo que se ha realizado en un documento, que viene a ser como el informe del plan, ¿sí? Para incorporar esa dimensión ambiental, ¿sí? Recuerden que la parte ambiental, la idea es que sea transversal dentro de todas nuestras actuaciones. Es decir, que si vamos a generar un plan, un programa, si han visto cuando realizan, por ejemplo, los planes de desarrollo o los
digamos, cuando hace un plan de desarrollo, lo que se hace es que siempre se dejan unos ejes transversales en el tema ambiental, ¿sí? Porque es algo que permea como todos los temas, pero que en realidad se tiene que tener también en cuenta. Entonces allí se incorpora esa parte ambiental y así se realiza como toda la evaluación para saber si es viable o no a nivel ambiental ejecutar ciertos planes o programas. Entonces, eso por la parte estratégica, ¿sí? Si ya vamos a hablar entonces de la evaluación ambiental básica o la evaluación ambiental de proyectos, nos referimos, pues como su nombre lo dice, a los proyectos, ¿sí? Como tal. Entonces, de pronto, en este tipo de evaluación ambiental, probablemente algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de trabajar, ¿sí? Que son ya los proyectos tanto ambientales como en la parte ambiental de un proyecto de otro sector. Y hace referencia básicamente a la elaboración de un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, para poder entender a qué nos referimos con este tipo de estudios, primero es importante definir qué es un impacto. Y recordamos que un impacto es un conjunto de posibles efectos negativos. Aquí en esta definición solamente nos dicen que negativos, pero recordemos que un impacto puede ser negativo o positivo, ¿sí? Dependiendo. Entonces, según esta definición, nos dice que es el conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural como consecuencia de obras u otras actividades. Entonces, recordemos que existen proyectos que, que requieren obtener una licencia ambiental. ¿Qué tipo de proyectos? Los proyectos que causan un impacto grave al ambiente. Entonces, ese tipo de proyectos que están normados, ¿qué tipo de proyectos son? Requieren de una licencia ambiental. Los proyectos que no requieren de una licencia ambiental requieren de permisos, ¿sí? No necesariamente, o sea, porque no requiera toda la licencia ambiental no significa que no requiera de permisos para su funcionamiento. Lo que pasa es que los proyectos que son más impactantes o que están dentro de esta normatividad que requieren licencia adicional a la licencia ambiental, dentro de la licencia muchas veces se obtienen también los permisos que se requieren. Entonces, eso digamos es algo para que tengan en cuenta. Y entonces vamos a hablar del estudio de impacto ambiental. Entonces recuerden, dentro de nuestros proyectos, en la parte ambiental, vamos a tener nuestro estudio de impacto ambiental. ¿Listo? El estudio de impacto ambiental, ¿qué es? Es un documento que es técnico y allí recoge diferentes cosas. Uno, la descripción detallada de las características del proyecto, es decir, qué voy a realizar, de qué es mi proyecto, exactamente qué es lo que yo voy a hacer. Los antecedentes, la identificación y valoración de impactos. Entonces miren que hay dos cosas. Uno es la identificación y dos es la valoración. Entonces cuando digo identificar es porque yo simplemente voy a nombrar los diferentes impactos de acuerdo a la actividad que voy a realizar. Pero cuando hablo de valoración es cuando ya utilizo algunas herramientas como son las matrices, ¿sí? Las diferentes matrices que me sirven para darle un número, ¿sí? O un valor a cada uno de los impactos. Y cuando yo le doy un valor, o sea, cuando lo valoro, puedo decir si el impacto es alto, si es muy alto o si es significativo dependiendo de la metodología que yo utilice, pero lo que quiere decir es que yo digo cuáles de esos impactos son mayores. Y también entonces no solo identifico y le doy un valor, sino también determino las acciones que tengo que implementar para minimizar esos efectos que ya sé que se me van a presentar, ¿sí? Y
pues estos efectos adversos o negativos al componente ambiental. Entonces miren que el estudio de impacto ambiental es un documento que tiene características del proyecto, identificación y valoración de impactos y acciones para. Recuerden que los impactos se pueden o prevenir o se pueden mitigar, controlar, compensar, o sea, dependiendo del tipo de impacto y dependiendo como de qué tan grave sea, entonces podemos hacer cualquiera de estas 4 acciones, ¿sí? Cuando ya el impacto es muy fuerte y no se puede ni prevenir, ni mitigar, ni controlar, entonces ya entro a compensar, ¿sí? Entonces tengan claro esto. De acuerdo al decreto el 1076 del 2015, que es el decreto único reglamentario, que fue el decreto que unió como casi toda la normatividad ambiental, ¿sí? Allí se encuentran los requisitos mínimos que deben tener nuestros planes, nuestros estudios de impacto ambiental. Entonces, dentro de estos requisitos, lo primero que tenemos que tener, o cuando vayamos a hacer nuestro documento, lo primero que se debe tener es la información del proyecto, ¿no? Ustedes no pueden hablar de impactos, de nada de esto sin tener primero o describir primero qué o a qué se va a referir el proyecto o qué actividades se van a realizar dentro de este proyecto, ¿sí? Debemos decir dónde va a estar localizado. Entonces, es importante hacer una buena localización de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque los impactos también van a depender de dónde estemos ubicados, ¿sí? No solo de las características del sitio, sino también del hecho de que yo voy a impactar cierto territorio y los impactos van a ser directos, si son allí mismo donde los va a realizar, o indirectos. También entonces bueno, voy a decir qué tipo de infraestructuras voy a implementar allí, qué actividades va a tener mi proyecto y si hay alguna información adicional que se considere pertinente, también la vamos a relacionar allí. Entonces, lo primero, empezamos hablando de nuestro proyecto, ¿sí? Luego vamos a caracterizar el área de influencia de nuestro proyecto. Entonces, por eso les decía, si lo tengo bien localizado, voy a poder definir qué área voy a afectar yo o cuál va a ser mi área de influencia. Pero miren que que lo tenemos que hacer en los diferentes medios. Entonces, medio abiótico, en el medio biótico y en el medio socioeconómico. ¿Sí? Entonces, caracterizar significa revisar o hacer muestreos, por ejemplo, o hacer encuestas. Cuando me refiero entonces a hacer esta caracterización es saber cómo está el territorio en ese momento antes de implementar mi proyecto, ¿sí? Entonces no puedo después comparar algo, o sea, saber si impacté algo, si yo no tengo una base o una línea base o caracterizado mi territorio, ¿sí? Entonces ese sería como nuestro segundo ítem dentro de la construcción de ese documento. El tercer punto, y que está relacionado con la actividad que ustedes realizaron del preinforme, es la demanda de los recursos naturales por el proyecto. Recuerden que en el informe y en el preinforme, cuando hicimos la caracterización del lugar o de nuestro proyecto, establecimos qué recursos naturales se iban a utilizar, ¿cierto? Muchos de ustedes lo hicieron pues en la empresa donde trabajan o en la entidad donde trabajan y identificaron algunos recursos los cuales requerían o se requerían dentro de los procesos, ¿sí? En este caso de los proyectos, pues es igual, ¿sí? Porque tenemos que establecer cuántos o sea, contabilizar cuántos y cuáles recursos naturales va a demandar mi proyecto.
Si yo voy a requerir, no sé, madera, necesito saber cuántos metros cúbicos de madera voy a requerir para la construcción, por ejemplo, de algunas estructuras que vaya a tener mi proyecto, ¿sí? Entonces allí está, digamos, este requisito importante. Un cuarto requisito es tener la información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos. Entonces miren que ya hicimos una caracterización de nuestra zona de estudio y sabemos nuestro proyecto qué actividades va a tener, ¿cierto? Entonces allí vamos a establecer qué impactos vamos a generar, ¿no? Entonces si sabemos que vamos a necesitar de pronto un área despejada y tenemos un bosque, pues vamos a tener que tumbar algunos árboles, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué impacto va a tener eso al ambiente que me está rodeando? Si va a ser un impacto o qué tipo de impacto va a ser, positivo, negativo, y qué va a hacer, si me va a disminuir la biodiversidad, si me va... Esto, entonces recuerden que primero establecemos qué impacto es y luego lo valoramos. Entonces, le damos un valor por medio de algunas matrices, si ustedes conocen algunas, como la matriz de Conesa o de las de EPM, o sea, existen diferentes metodologías, pero igual la idea es la misma, ¿sí? Esas metodologías se utilizan dependiendo del proyecto que estemos realizando, ¿sí? Hay algunas consultoras que se casan de pronto con alguna de las matrices, pues porque ya es la que la saben utilizar y demás, pero recuerden que siempre es bueno pensar si la matriz que estamos o la metodología que estamos utilizando es la más correcta, ¿sí? Para el tipo de proyecto. Y tenemos que hacer ese análisis de riesgos también, de qué riesgos se pueden presentar en la ejecución de nuestro proyecto. Entonces miren que aquí va nuestra evaluación de impactos ambientales y el análisis de riesgos. Luego de esto, vamos a hacer una zonificación de manejo ambiental, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que vamos a identificar qué áreas vamos a excluir de nuestro proyecto, qué áreas vamos a intervenir con restricciones y qué áreas vamos a intervenir completamente. Entonces, cuando ya conocemos los impactos ambientales y sabemos qué riesgos podemos correr, la zonificación es dividir nuestro territorio, ¿sí? O sea, nuestra área de trabajo. Al dividirla, entonces podemos saber, dependiendo qué áreas vamos a manejar de distinta forma, ¿no? Entonces miren que aquí nos muestran tres tipos de áreas. Las áreas de exclusión es que yo definitivamente no las voy a incluir dentro de mi proyecto. ¿Por qué? Puede ser en el caso del llano, zonas por ejemplo de Morichal, esas áreas pues generalmente no se tocan, ¿sí? Entonces estas áreas las voy a tener que dejar por fuera. Otras áreas que voy a tener con restricciones, o sea que sí las voy a poder las voy a poder usar, pero con algunas restricciones, ¿sí? Dependiendo. Y definitivamente áreas que sí voy a utilizar completamente, que son mis áreas de intervención. Esta sería mi zonificación. Lo que es una zonificación se hace a través de un mapa, ¿sí? Entonces dentro del mapa coloco las diferentes áreas, ¿sí? Esto recuerden que ya en este punto tengo la caracterización del sitio y tengo la evaluación de los impactos ambientales, ¿no? Entonces lo hago con base en esto. También tenemos la evaluación económica de los impactos tanto positivos como negativos del proyecto. Entonces miren que no solamente todo el tema ambiental, sino también voy a valorar económicamente los impactos. Sí, porque si un impacto me va a hacer o me va a generar mucho daño o me va a costar, digámoslo en términos económicos, si va a ser muy costoso ese impacto, pues ya vamos a pensar si realizar o no tal vez allí el proyecto, ¿no? Entonces miren que hay que hacer una evaluación económica de los impactos positivos y negativos. Entonces,
eh, miren que son bastantes cosas las que se tienen que hacer dentro de estos estudios. Por eso es que este tipo de estudios se realiza por medio de un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Esto no lo realiza una sola persona. Este tipo de estudios de impacto ambiental la realiza todo un equipo, ¿sí? Una persona que tenga todo el tema biológico o de coberturas, otra persona todo el tema de animales, por ejemplo, cuando hacemos las caracterizaciones, ¿sí? Y una serie de personas, la persona en la parte social, económica. Entonces miren por qué se requiere un equipo interdisciplinario para realizar este tipo de estudios, ¿no? Pues ya están viendo por toda la cantidad de temas y de cosas que debe incluir el estudio, ¿sí? También entonces se debe hacer un plan de manejo ambiental del proyecto, que se expresa en términos de programas de manejo, ¿sí? Cada uno diferenciado en proyectos con sus costos de implementación. Entonces, cuando ustedes ya hablan de que tienen los impactos, y yo siempre les decía como esto, que cuando tengan los impactos ambientales, pues ustedes pueden saber qué van a hacer en el plan de manejo. ¿Qué he visto yo? Y es que a veces este plan de manejo se convierte en un copiar y pegar, ¿sí? Proyectos que sean similares, pero en realidad no se tiene a veces en cuenta la caracterización que se hizo. Entonces ese es un error que pues ustedes como especialistas pues no deben cometer. Siempre miren que el plan de manejo que están haciendo, que es este plan de manejo, los proyectos que tienen que siempre eh, apuntar a minimizar los impactos que ustedes tienen, ¿sí? No es hacer como proyectos por hacer proyectos, ¿sí? Sino que el proyecto que se haga en el plan de manejo de verdad responda a la caracterización que ustedes hicieron y a los impactos que identificaron. Entonces tiene que ser acorde tanto con el sitio en el que ustedes están haciendo el proyecto como con los impactos que se dan por la actividad que ustedes van a ejercer en ese territorio. ¿Sí? Entonces, esto sería nuestro plan de manejo. Recuerden que este plan de manejo generalmente se maneja con fichas, que son fichitas que se manejan con programas, cada uno pues tiene sus proyectos y deben tener un costo, ¿sí? Que cuánto cuesta hacer este proyecto para implementar este plan de manejo. Entonces miren que esto también es otra parte importante del plan. También entonces tenemos que hacer un programa de seguimiento y de monitoreo, ¿sí? Para cada uno de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos. Recuerden que como hicimos una caracterización o una línea base, como la denominamos también, tenemos que estar monitoreando esos medios. O sea, si en realidad mi proyecto está teniendo los mismos impactos que yo proyecté o si me está afectando mucho más o si se me están cumpliendo el plan de manejo que yo propuse. ¿Sí? Entonces tiene que haber siempre un seguimiento y un monitoreo. Y ese seguimiento debe hacerse dentro de los tres medios que son el abiótico, recuerden que es el medio que no es vivo, ¿sí? El biótico, que es con todas las comunidades vegetales, animales, toda la parte viva. Y la parte socioeconómica, que estamos hablando de las comunidades que habitan o que de alguna manera están relacionadas con nuestro proyecto, ¿sí? Entonces digamos que son como los requisitos mínimos que ustedes deben tener en cuenta. Les quería mostrar esto eh, para que tuvieran como un panorama de qué es lo que se solicita en este tipo de estudios. Pero yo sé que algunos de ustedes ya habrán trabajado o en su experiencia profesional habrán tenido contacto con este tipo de documentos. Muchas veces en alguna de las áreas, ¿no? Entonces puede ser como el profesional ambiental, puede ser revisando todos los trabajos, digamos, consolidando todos los documentos o en alguna cosa específica, ¿sí? Dentro del plan de manejo. Pero entonces la idea es que ustedes ya lo vean en general, porque como especialistas
es probable que les toque a ustedes dirigir este tipo de proyectos o este tipo de documentos, ¿sí? En su elaboración. Entonces deben saber qué es lo mínimo que se requiere en este tipo de documentos. Entonces, también debemos tener un plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto, que en este caso tenemos un ejemplo que es que incluya la actuación para derrames, esto en el caso de los hidrocarburos. Entonces recuerden que cuando hay un derrame, siempre se activa como un plan de contingencia que dice quiénes deben ir, quiénes... Y miren que han habido muchos problemas por este tipo de cosas aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que sí exista un plan de contingencia, pero que esté acorde a lo que realmente puede ocurrir. ¿Se acuerdan que antes identificamos también los riesgos? Entonces, cuando identificamos los riesgos, este plan de contingencias tiene que ser acorde a esos riesgos que identificamos. Entonces, o en el caso de que exista un incendio, una fuga, o sea, dependiendo del tipo de proyecto, no van a ser los mismos, ¿sí? O sea, el plan de contingencia no puede ser el mismo para todos los proyectos. El plan de contingencia debe estar enfocado eh, al proyecto que nosotros estamos realizando. También recordemos nuestras fases de los proyectos. Acuérdense que la última fase de los proyectos era ¿cuál? El desmantelamiento y el abandono del proyecto, ¿sí? Allí en este documento también deben incluirlo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el plan de desmantelamiento o de abandono o terminación de este proyecto? ¿Sí? Ahí define el uso final del suelo, o sea, cómo va a quedar, cómo lo vamos a utilizar, qué medidas de manejo vamos a hacer, y ya no estamos hablando como del plan de manejo, sino al final en el abandono si se le va a hacer alguna medida de restauración o de reconformación morfológica a ese territorio, según el tipo de proyecto que estamos realizando. También tengo que establecer el plan de inversión del 1%, ¿sí? Recordemos que se debe destinar un 1% de la inversión para el tema ambiental. Y aquí tenemos que establecer ese 1% en qué se va a utilizar, ¿sí? Qué elementos, qué costos, ¿sí? Para estimar esa inversión que se va a hacer. Y también tenemos un plan de compensación por pérdida de biodiversidad, de acuerdo a lo establecido con la resolución 1517 del 2012. Esto es una resolución que nos dice, por ejemplo, si yo corto un tipo de ecosistema, unos árboles de un bosque seco tropical, pongamos un ejemplo, este tipo de bosques, entonces si talo un árbol, ¿cuántos árboles debo sembrar? ¿Sí? Para hacer mi compensación. Pero entonces recordemos que la compensación es cuando yo ya definitivamente no pude ni prevenir, ni controlar, ni mitigar mis impactos y ya definitivamente tuve que, por ejemplo, cortar esos árboles. Entonces, ¿yo cómo lo voy a compensar? No necesariamente voy a sembrar, o sea, si corté un árbol, no voy a sembrar uno, sino de acuerdo a esta resolución, según el tipo de ecosistema, entonces voy a tener que, por un árbol cortado, reponer 10 o 5, ¿sí? Aquí en esta resolución, ustedes pueden encontrar, pues a los que les interese este tema, pueden leer la resolución y mirar los diferentes digamos, las diferentes compensaciones que se tienen que hacer cuando hay pérdida de biodiversidad. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta aquí irían nuestros requisitos mínimos dentro de nuestro estudio de impacto ambiental. ¿Listo? Todo esto, pues, recuerden que son bastantes cosas. Miren, tenemos 12 requisitos mínimos y vimos que cada uno de ellos, pues, tiene una cierta cantidad de información importante, ¿sí? Y que se debe hacer a través de un equipo interdisciplinario. Entonces, también este tipo de estudios analiza factores tanto cualitativos como cuantitativos, es decir, que se puedan contabilizar
o que definan por su calidad. Por lo que el equipo evaluador, y era lo que les decía, juega un papel importante en la aplicación de la metodología, ¿sí? Primero, el equipo tiene que ser interdisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque o si no se van a ver sesgados, es decir, al biólogo le va a poner siempre más importante conservar la biodiversidad, que de pronto a la persona social, pues siempre le va a parecer que la parte, digamos, que el de las comunidades, pues va a ser mucho más importante. Entonces ahí el equipo tiene que evaluar realmente y aplicar la metodología, ¿sí?, de evaluación ambiental y definir muy bien los criterios, porque recordemos que estas valoraciones se hacen primero en equipo y dos, con la experticia profesional, ¿no? Entonces, ese equipo evaluador pues es crucial en la aplicación de estas metodologías. Entonces, la recomendación siempre es que antes de hacer la ponderación, y la ponderación me refiero a que como estamos manejando una matriz, le vamos a dar un valor a cada impacto, ¿no? Antes de hacer esa ponderación de la matriz, debemos caracterizar los impactos, ¿sí?, y analizar la información tanto primaria como secundaria. Entonces, la información primaria es la que recolectamos en campo directamente a través de muestreos, ¿sí? Y la secundaria, pues la que tuvimos a través de investigaciones que ya se hubieran realizado en esta zona, ¿sí?, que es obtenida del área de influencia de nuestro proyecto, ¿no? Para que eso nos dé una evaluación objetiva. Entonces era lo que yo les decía, que se debe tener en cuenta la información que nosotros obtuvimos para poder hacer esa ponderación y esa caracterización de impactos. Pues finalmente les quería decir que la evaluación ambiental estratégica y el estudio de impacto ambiental pues son herramientas complementarias, ¿no? Una no excluye a la otra, lo que pasa es que funcionan a diferentes niveles y en diferentes ámbitos, pero ambos aportan para la gestión del componente ambiental. Una va aplicada en la formulación de políticas, de planes y programas, que es la estratégica, y la otra pues al desarrollo de proyectos, de obras y de actividades mucho más puntuales. Y aunque metodológicamente es diferente, o sea, su estructura es diferente, porque una, que es la estratégica, se dan los niveles más altos de planificación, ¿sí?, y los efectos y todo lo que se maneja es a nivel macro, ¿sí? Mientras que la evaluación de impacto ambiental permite definir impactos muy localizados. Entonces recuerden que lo primero que hacíamos era localizar nuestro proyecto. Entonces es algo muy puntual, ¿sí? En ambos casos, implementarlas aporta a la consecución de instrumentos de planificación, ¿no?, bajo los principios del desarrollo sostenible. Entonces, ambas le aportan al cumplimiento del desarrollo sostenible. Les dejo alguna bibliografía recomendada, pero igual recuerden que allí en su módulo encuentran alguna bibliografía también, que la pueden encontrar allí. Entonces, digamos que básicamente eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Un poco hacerles estas claridades, mostrarles también que es muy importante este tipo de evaluaciones y que ustedes pues, como profesionales muy seguramente trabajarán o tendrán contacto con alguna de estas dos, ya sea en el tema de planificación, ¿sí?, o en este caso que estamos viendo nuestros proyectos, ¿sí? Entonces ya van a saber que en sus proyectos, en los proyectos que ustedes trabajen, pues van a tener la necesidad de implementar una evaluación de impacto ambiental, si es un proyecto puntual, o si es en el tema estratégico. Digamos, para las personas muchas veces que trabajan con el sector público y van a generar políticas, planes, programas, van a tener que utilizar este tipo de evaluación ambiental también estratégica, ¿sí?
Entonces, en este momento pueden habilitar sus micrófonos o a través del chat para hacer sus consultas o sus preguntas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a este tema que estamos abordando el día de hoy. Veo que está conectado Eli y Marcela. No sé si alguno de ustedes tengan alguna duda al respecto. Bueno, vamos a ver si aquí a través del chat. Buenas tardes, Marcela. Ok, ¿tienes alguna duda respecto del tema que estamos hablando, abordando? Estamos aquí esperando. Ok, tú no has tenido la oportunidad como de trabajar directamente con este tema. ¿Listo, Marcela? Es importante o la finalidad de que ustedes aprendan este tipo de temas en su especialización es que probablemente... ok, listo, perfecto. Me dices que, pues, que las dudas se presentarán en el momento de realizar una evaluación. Listo. Lo importante no siempre, y pues la idea es que ustedes sí, como especialistas, aprendan a utilizar las diferentes herramientas para hacer las evaluaciones. Pero sí es importante que tengan en cuenta dentro de los proyectos que el eje ambiental es un eje transversal, ¿sí? Y que en algún momento se van a tener que enfrentar no solo en la elaboración de esto, sino en su estructura general en los proyectos. Cada vez que trabajan en cualquier tipo de proyectos se van a encontrar con esta parte ambiental, ¿sí? Y con una evaluación de proyectos, sea de un tipo o de otro. Entonces esa es la idea. Perfecto, Eli. Me dices que clarificaste varias cosas. La idea, pues, de estas videoclases sí es darles a ustedes a conocer de pronto, aclararles algunas cosas y contarles de pronto algunas que se quedan fuera de todo el material de estudio que tienen. Pues igual también tienen bastante material de estudio. Les recomiendo que utilicen las bases de datos también de la universidad, ¿sí? Ya en algunas videoclases les he estado explicando cómo utilizar algunas bases de datos, pero quiero que las utilicen, o sea, que las revisen mucho más, ¿sí? Para que de allí puedan tener también diferentes documentos que además los pueden descargar y los tengan en sus computadores, porque recuerden que las bases de datos no son, pues, de acceso libre, sino ustedes en ese momento, porque están haciendo su especialización, tienen acceso a ellas, entonces pueden también descargar alguna información. Bueno, Eli, me dices que es interesante la diferenciación para la creación de planes y políticas desde lo público. Sí, mira que, exacto, se maneja en el tema de estratégico, ¿sí? No es lo mismo, o sea, nunca realizamos el mismo procedimiento cuando estamos hablando del tema público y el tema, digamos, de formular una política al tema ya directamente de un proyecto como tal. Esas evaluaciones de proyectos generalmente se hacen es para proyectos, por ejemplo, como hidrocarburos, como, o sea, de temas que generalmente son, pues, mucho más del tema privado, ¿no? Pero para el tema de lo público, pues sí. Me dices que desde lo público, lo estático, el urbanismo. Mira que en ese tema del urbanismo va ligado mucho con el plan de ordenamiento territorial y sí se debería incluir esa parte ambiental. O sea, siempre en el plan de ordenamiento territorial tiene su área o su parte ambiental. En los planes de desarrollo también tiene su eje transversal, ¿sí? Pero muchas veces por intereses de pronto privados y demás, no se hace correctamente esta inclusión del tema ambiental. Y lo que genera es que después hay inconvenientes con eso, ¿sí? Que se declaran, por ejemplo, zonas que no debieran ser, que debieran ser conservadas y se declaran zonas para urbanismo, ¿sí? O no solo esto, sino que a veces las curadurías, digamos, o zonas de riesgo, sí, me dices,
Todo eso se maneja en el plan de ordenamiento territorial, pero si tú ves también el problema es que hay mucha falta de control, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de urbanismo de zonas de riesgo, las alcaldías municipales tienen que, si hay un asentamiento en una zona de riesgo de urbanismo, tienen que ellos hacer el control, ¿sí? Máximo a los 15 días, o sea, después de que se pasan como los 15 días, si no estoy mal, ya entonces se convierte en una urbanización pirata, por ejemplo, en una zona de riesgo, ¿sí? Pero sí desde la evaluación ambiental estratégica se debe abordar, se debe implementar en la parte ambiental en ese tipo de zonificaciones que se hagan. Entonces, sí, pues tiene mucha relación. Aunque en este caso estamos hablando mucho de proyectos. Ah, Marcela, me dices que has tenido que trabajar con este tema en el área de ingeniería civil. Entonces tú ya debes conocer mucho. En estos temas generalmente se maneja, es el tema, no tanto el tema estratégico, sino ya la evaluación ambiental de proyectos como tal. Entonces en estudios de impacto ambiental, probablemente, y pues no solo tú, probablemente muchas personas han manejado este tema. Me dices que has visto la necesidad de lo que yo explico acerca de la metodología. Ah, ok, perfecto. El día de hoy no les mostré ninguna metodología, solamente les mencioné qué debería llevar un documento, ¿sí? Todo un documento de impacto ambiental, ¿sí? Todo un estudio. Entonces, es para que conocieran como la generalidad de todo el estudio. Y ya dentro de esa generalidad sí existen las diferentes metodologías, que ya son las matrices, para diligenciar los impactos. Pero miren que no es solo diligenciar la matriz de impactos, ¿sí? Sino es todo el resto que les mencionaba. O sea, el documento tiene todo el resto de cosas. Dices porque al ser un equipo interdisciplinario, el enfoque de cada área debe compilarse la información. Sí, generalmente eso, como es un equipo interdisciplinario, cada uno hace su parte. A lo que yo les llamaba la atención es que cuando se haga la valoración como tal, o sea, del valor a cada uno de los impactos, sí se haga como en equipo, ¿sí? Y teniendo en cuenta sí el proyecto que se está realizando y las características, porque a veces cada uno o lo dirigencia a una sola persona, ¿sí? O da la valoración a una sola persona. Entonces, allí como la importancia. No sé si tengan de pronto alguna otra duda que les pueda aclarar frente a este tema, Marcela o Eli. No, Eli, perfecto. No sé, Marcela. Ah, bueno, perfecto. Entonces, como ya no tenemos más dudas, por el momento, recuerden que si les surge cualquier otra duda en la realización tanto de sus actividades como a nivel temático, me pueden escribir. Yo estoy pendiente del correo de la plataforma, que es nuestro medio oficial de comunicación. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse, por estar pendientes de su asignatura. Recuerden siempre entonces, pues con todo el ánimo, realizar esta su especialización, que aquí, pues desde aquí nosotros los estamos apoyando todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias y que pasen un buen día. Hasta luego.